En este día lunes vamos a hablar sobre un prefacio de la cruz. Recuerde que estamos estudiando el tema Él murió por nosotros. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para estudiar este tema que va a ayudarnos a comprender la necesidad que tenemos de permitirle a Dios que nos enseñe con su palabra. Querido Dios, venimos ante tu presencia para reconocer que muchas veces nuestros preconceptos no nos permiten conocer lo que tu palabra quiere enseñarnos, pero hoy ayúdanos con tu Espíritu Santo a extraer las lecciones que necesitamos de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, ahora nos encontramos en la lección de hoy con un tema en el que el Señor Jesucristo está ya aquí en la tierra. Ya han pasado, como usted decía ahí, más o menos unos 4000 años desde el momento en que Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios. Ahora Jesús ha venido, Dios en la carne está aquí y comienza a preparar a sus discípulos. Y hay varios pasajes en la Biblia que nos muestran a nosotros que Jesús fue muy claro con ellos y trató de orientarlos respecto a lo que iba a suceder, pero vez tras vez en todos esos pasajes encontramos que no comprendieron. El texto bíblico dice que no comprendieron, pero pastor, tengo aquí a propósito dos preguntas. Uno es que no comprendieron realmente, o la otra pregunta, ¿qué es lo que había pasado en su formación, en su forma de interpretar las Escrituras que les impedía ver lo que estaba tratando de enseñarles el Señor Jesús? Muy bien, creo que tenemos una muy buena pregunta y hay varios textos ahí que tal vez nosotros no vamos a explorar. Yo tengo que recordar, hermano Gerson, una vez más, claro, que el propósito de nuestra participación en esta lección es poder complementar al estudio, poder apoyar el estudio que usted personalmente debe realizar. Nosotros hemos tenido que leer los textos porque si no, no podríamos saber qué decir, pero solo cuando yo estaba repasando estos textos, cuando los estaba leyendo, yo tenía ese sentimiento ambivalente, o sea, ese pensamiento ambivalente. Yo no sabía si realmente los discípulos o no entendían o si hacían como dice uno, ¿verdad? Sí. Que no estaban entendiendo, o sí estaban entendiendo, pero no querían, no querían entender. O sea, es como que alguien se lee una instrucción y al final hace lo que quiere, pero no es porque no entendió, claro, sino porque no quiere. Ok, pero entonces después de hacer un análisis ahí de estos textos, me doy cuenta que existen todas las posibilidades. Sí. Aquí sería como ese examen que dice marque toda la respuesta correcta y ponen varias respuestas, pero hay una que dice todas las anteriores. Entonces aquí serían todas las anteriores. Veamos, al principio, entonces voy a explicar un poquito esto. Al principio, cuando Jesús comienza a anunciar su muerte, y unimos con la lección, voy a hacer un paréntesis del día de ayer, claro, Jesús ya sabía lo que a él esperaba. Claro, sí. Dios se lo reveló a él, aunque él era Dios, claro, él vino como un ser humano, pero él iba siguiendo una agenda que Dios le revelaba. Y, por ejemplo, esto no lo menciona en la lección, pero vamos más atrás, cuando él fue al templo a los 12 años, allí cuando vio ese sacrificio que hablamos ayer, que era tan horrendo, sacrificar un animal inocente, sin culpa, sin nada, y entonces allí Dios le reveló, ese eres tú, ahí vas tú. Ahí imagínense un niño de 12 años teniendo esa autoconciencia. Luego él comienza su ministerio, él está consciente que él ha nacido para morir. De hecho, hay muchos milagros u obras que Jesús hacía, que él le decía a las personas, no le cuenten a nadie, cállense, porque él sabía que eso iba a alborotar a los líderes religiosos, a los romanos. O sea, él sabía nada de lo que está sucediendo. Y tal vez aquí, todavía estoy en el paréntesis, tal vez aquí algo bien importante es considerar que nada de lo que está sucediendo en la vida de Jesús es casualidad. Todo va siguiendo un plan específico. Recordemos, es el plan de salvación que estudiamos ayer, que ya estaba hecho desde la fundación del mundo. Así que Jesús va siguiendo una agenda. Cuando Él anuncia, Él comienza y dice, bueno, tengo que preparar a mis discípulos, que los amaba tanto, aunque ellos no entendían mucho, pero Él les anuncia. Al principio ellos pensaron que era, esto probablemente no suceda, o tal vez como que ellos pudieron también haber pensado
bueno, tal vez va a suceder otra cosa que va a impedir esto, o va a haber algo ahí, o sea, no va a ser verdad, no, ¿cómo va a suceder esto? Creo que esa fue una primera posibilidad, pero luego Jesús viene y sigue haciendo el anuncio, y entonces ahí sí, ahí ellos dicen, bueno, ya nos ha dicho varias veces, va a ir a Jerusalén, va a morir, va a ser maltratado, va a Rechazado. ser, sí, correcto. Bueno, y ya como que les va el anuncio haciendo mella allí en su conciencia, y entonces dicen, bueno, esto es cierto, pero un momento, si Él es el Mesías, y no que el Mesías iba a ser glorioso, iba a destruir a los romanos, ellos tenían el mismo concepto que les habían enseñado. Claro. No es lo que me enseñaron. Así es, entonces ellos ahí cierran, y este es el punto para mí central de la lección de este día. Ellos cierran su visión a lo que Jesús les está diciendo y se quedan con lo que habían aprendido. Habían escuchado todo el tiempo que el Mesías iba a liberar, iba a ser gran libertador. Claro, ellos no pensaban del pecado, todo el mundo pensaba de Roma, de la pobreza. Esto como ahora, la gente busca un libertador de la pobreza, de esto y de lo otro, menos en el pecado, menos del pecado. Y entonces ahí ellos cerraron y se quedaron mejor con lo que ya habían conocido, habían escuchado desde que estaban creciendo. Pero el quedarse con esa interpretación realmente les afectó grandemente, porque sufrieron unos chascos tan grandes cuando Jesús murió que pudieron haber sido evitados. Quiere decir, pastor, que su falsa teología les hizo sufrir innecesariamente. Y esto me lleva a una pregunta, pastor, porque a propósito estamos hablando de la cruz de Cristo definitivamente, pero también debemos recordar que justamente este día es 31 de octubre. Y a propósito de eso, ¿cuán peligroso es que una falsa teología o ideología o filosofía va a llevarnos a creer cosas que no tenemos que creer, como lo que se celebra entre hoy y el 2 de noviembre, y que lo único que van a producir es un sufrimiento innecesario al final? Bueno, para mí ese es realmente, esa es una advertencia muy grande. Incluso yo lo escribí, para mí personalmente, el siguiente pensamiento: si no entendemos, somos presa de los engaños y del desánimo. Sí. Noten que una de dos, si nosotros no entendemos bien, porque alguien dice, ¿por qué esta lección enfatizar tanto que la muerte, que pasa, que ya han enfatizado que no hay tal cosa como un espíritu por ahí separado de una persona que muere y que es consciente? ¿Por qué enfatizar tanto? Recuerden, si no mire, le pasó a los discípulos en la misma presencia de Cristo. Fue Jesús quien se lo expresó. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, si Jesús viniera aquí y me hablara? Bueno, Él vino y les habló a ellos y no entendieron. Y no entendieron. Y ahora no es que no nos habla, ahora tenemos la palabra de Dios, y esta palabra es tan válida como cuando Él pronunció una palabra estando en la tierra. Pero no entendieron. Y ahora nosotros, si no entendemos cuál es en realidad el verdadero estado de una persona en la muerte, vamos a ser presa de los engaños del enemigo. Esto es lo que está pasando hoy. Sí. De hecho, yo iba a mencionar algo la semana pasada cuando hablamos de la resurrección de Lázaro. Eso es algo extraordinario. Definitivamente. Pero mire que ahora con Hollywood, con la fantasía, con la ficción, ahora estas historias como la resurrección de Lázaro pueden parecer bien sencillas, porque la gente ve ahí brujas volando, yo no voy a mencionar nombres de películas ni nada de eso, pero la gente ve aquí, ve allá, pero todo es fantasía, todo es pura ficción. Pero esa ficción y esa fantasía hacen mella en el corazón y a veces obstruyen que el Espíritu de Dios pueda impresionar la mente de alguien para saber la realidad y la verdad. Y muchas personas andan por ahí haciendo culto a la muerte y todo esto porque no han entendido. Así que, amigos, tengan mucho cuidado. Los preconceptos, los prejuicios, lo que nos han puesto antes, que no está en la palabra de Dios o ha sido malinterpretado de la palabra de Dios, porque lo que les pasó a los judíos, agarraron solo los textos que hablaban de victoria, de triunfo. Olvidaron e hicieron a un lado los textos que hablaban de la cruz, de la muerte, todo eso.
Entonces, nuevamente, si no entendemos bien, realmente podemos ser presa de los engaños del enemigo, que es lo peor. Y eso es tremendo, pastor, porque resulta que, como usted lo decía, toda esa ficción que ahora se nos presenta en la pantalla grande, porque esta la llamamos así, ¿no? La pantalla grande ya es nuestro lugar de culto, básicamente eso, crea nuestra cosmovisión de lo que va a ser en nuestra vida. Y eso me lleva a una pregunta final. ¿Cómo esta cosmovisión está moldeando de tal manera nuestro pensamiento que incluso nosotros que estamos esperando la segunda venida de Jesús, tal como los judíos esperaban la primera venida de Jesús, podemos ser engañados si no tenemos cuidado con lo que está permitiendo que moldee nuestra visión de la vida? Bueno, ahora hay muchos conceptos falsos y eso sí lo tengo que decir claramente. Por ejemplo, el rapto secreto, que la gente piensa. Hasta hay una película ahí que se llama Dejados Atrás, Left Behind en inglés, de hace muchos años ya que salió, y que iban en un avión tantas personas, de repente solo está la ropa de un pasajero porque ya se fue para el cielo. La venida de Cristo no se trata de eso, de llevarse a alguien en espíritu, no. La venida de Cristo es realmente un evento mucho más grande en significado que eso, pero son engaños y están afectando, porque muchas personas, ya la venida de Cristo probablemente no es un incentivo tampoco, porque dicen, no, ya una persona murió, ya está en la presencia del Señor. Es un pensamiento bastante consolador, digamos, para pensarlo en ese momento, claro, que se pierde un ser querido, pero nada de eso es realidad, nada de eso es realidad. Es más consolador saber, no hay conciencia, no hay nada que sume, nada que reste, es totalmente nada, pero se reactiva la conciencia de la persona cuando Cristo hace de nuevo el cuerpo de una persona. Amén. Y le pone ese ADN que Él tiene registrado de esa persona, su carácter y todo eso. Entonces la Biblia ofrece otra esperanza más completa, no una esperanza a medias por ahí incierta, no. Por eso es importante que entendamos esto. Y bueno, queríamos destacar esto porque justamente este prefacio de la cruz del que hemos hablado, que también nos ha introducido al prefacio de la segunda venida de Jesús, debe ayudarnos a comprender por qué necesitamos depender más de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y quisiera, pastor, que orara justamente por eso, para que nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo que quite nuestros prejuicios y preconceptos a fin de poder comprender lo que Él quiere enseñarnos. Amén, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás hablando. Perdónanos, Señor, nuestra desatención, nuestra distracción, y a veces no queremos escuchar porque estamos muy ocupados o no es lo que queremos escuchar. Pero si es tu palabra, ayúdanos a aceptarla tal como es, pura y simple, Señor, pero perfecta, purificada, que sacia el alma. Padre, tú sabes que este es un tema muy en boga hoy en la sociedad. Hay mucho que se habla de esto falso, hay mucho espiritismo, mucho incentivo a comunicarse con los muertos, a hacer culto a los muertos. Y Señor, tú sabes que es doloroso para alguien perder a un ser querido. Sin embargo, ayúdanos a entender cuál es la garantía, la esperanza y el fundamento que encontramos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.